En las próximas secciones van a encontrar videos en los que resolvemos ejercicios. Siempre utilizaremos el mismo método. Ese método es el que le queremos presentar aquí para que quede más claro en qué consiste, sacándolo del contexto de resolución de un caso particular. Nosotros vamos a estar resolviendo en la materia problemas vinculados a evoluciones de sistemas materiales entre estados de equilibrio. Es decir, siempre se trata de un equilibrio antes de la evolución y un equilibrio después de la evolución. Antes y después puede referirse al tiempo, cuando el sistema es cerrado, pero también puede referirse no al tiempo, sino a una unificación en el espacio. Cuando el sistema es abierto, tenemos secciones de entrada en las que asumiremos estado de equilibrio y secciones de salida en las que también asumiremos estado de equilibrio. El sistema en este caso, en vez de evolucionar en el tiempo, evoluciona entre las secciones de entrada y las secciones de salida. Pero siempre tenemos en los extremos, ya sea los extremos del intervalo de tiempo o los extremos de una localización en el espacio, estados de equilibrio. Nosotros hemos aprendido a analizar estado de equilibrio de ciertos sistemas materiales: sólidos, líquidos, gases ideales, gases reales, vapores y aire húmedo. Los problemas que vamos a resolver van a referirse a estos estados, a estos sistemas materiales. Y por lo tanto, en los estados de equilibrio de los extremos, tendremos que estar en condiciones de escribir las relaciones entre las variables intensivas que se dan, que se aplican en los estados de equilibrio de los sistemas que vamos a estudiar. Tendremos entonces una configuración de equilibrio inicial, o en un extremo, una configuración de equilibrio en el extremo opuesto de la evolución, y una evolución en la que se ponen en juego las magnitudes de calor y trabajo que especialmente estudiamos en termodinámica. La idea del método es separar las cuestiones estrictamente termodinámicas de las cuestiones algebraicas y geométricas. Para eso clasificamos las ecuaciones con las que vamos a describir el problema en tres grandes grupos: las ecuaciones de equilibrio, que se aplican en el estado inicial y en el estado final, en las secciones de entrada y en las secciones de salida, según sea el problema, un sistema cerrado o un sistema abierto, y que variarán de acuerdo a la naturaleza del sistema. Tenemos entonces ecuaciones de equilibrio en los extremos. Este es el primer grupo de ecuaciones y es el primero que vamos a resolver siempre. El primer grupo de ecuaciones en los estados inicial y final o en las secciones de entrada y salida. No tenemos que equivocarnos respecto del conjunto de ecuaciones a utilizar. No se supone que tengamos que acordarnos de memoria ningún conjunto de ecuaciones, pero sí tendremos que saber
qué conjunto de ecuaciones se puede utilizar en qué contexto de acuerdo al problema de que se trata. El segundo grupo de ecuaciones es el de las ecuaciones de vínculo. ¿A qué llamamos ecuaciones de vínculo? Aquellas determinadas por la estructura, por la configuración del problema. Aquí llamamos configuración, en primer lugar, la configuración geométrica. Si tenemos un recinto rígido y dentro del recinto tenemos un émbolo que se desplaza, nosotros sabemos que B1 más B2 será igual a B, si llamamos B al volumen del recinto y B1 y B2 al volumen de cada una de las dos partes en las que se divide el recinto. Esta ecuación es una ecuación de vínculo geométrico, en este caso, determinada por la configuración del sistema. Las ecuaciones de vínculo pueden ser muy sencillas, como esta que acabo de escribir, o pueden ser más complejas. Hay otra relación de vínculo que es mecánica, que será, en este caso, si el émbolo no tiene rozamiento, decir que la presión es la misma de cada lado. Y acá, cuando la ecuación de vínculo es tan sencilla, podemos evitarnos escribir una ecuación escribiendo directamente su solución al nombrar las variables. En vez de escribir P sub 1 y P sub 2 y decir que por vínculo P sub 1 es igual a P sub 2, cuando el caso es así de trivial, podemos elegir una única variable y restarnos una ecuación. Decir que la presión es P de ambos lados del recinto. Les decía que las relaciones de vínculo pueden ser más complejas. Podemos imaginarnos algo así. Está claro que si esto es B sub 1, esto es B sub 2 y esto es B sub 3, estos tres volúmenes están vinculados instante a instante por la relación geométrica que impone este mecanismo. Y relación geométrica que puede ser bastante compleja de analizar. Pero en el peor de los casos, sabremos que B sub 2 es una función de B sub 1 y que B sub 3 es otra función también de B sub 1. Y sabemos que tenemos estas dos relaciones, aunque inicialmente cuando estamos planteándonos el problema ni nos preocupemos por escribirlas con precisión, por describirlo, porque esto es un análisis geométrico que no es tan trivial como este que hacemos aquí mentalmente. Pero cada ecuación que escribimos supone tener una relación y en incógnita. Si escribimos esta en nuestra primera ecuación, tenemos una ecuación y una, dos, tres incógnitas. Está claro que necesitamos más ecuaciones si queremos resolver este problema en B sub 1 y B sub 2. Comenzamos haciendo eso desde las ecuaciones de equilibrio y le agregamos las ecuaciones de vínculo. Cuando terminamos de escribir las ecuaciones de equilibrio y las de vínculo, nos detenemos para contrastar lo que hemos hecho contra el enunciado del problema. Contamos las ecuaciones, contamos las incógnitas y vemos qué nos falta. Y más que eso, analizamos si es razonable que nos falte algo y en todo caso, ¿qué es eso que nos falta?
¿Cómo analizar si es razonable que nos falte algo? Bueno, el enunciado describe el problema y nos da información sobre el problema. Si en el problema hay una instalación adiabática y si resulta que las ecuaciones que hemos escrito no incluyen ninguna información acerca de la adiabaticidad de la configuración, nos falta una ecuación que dé cuenta de esta información que el ejercicio nos está aportando. Este es el tipo de análisis que tenemos que hacer. Si llegamos a la conclusión de que nos faltan ecuaciones, estas serán ecuaciones de evolución. Hay que tener cuidado porque hay una gran familia de problemas en los que la dificultad la aportan las ecuaciones de vínculo. Este mismo problema se complica si ponemos un resorte acá de una constante K, porque ya las presiones no serán iguales, tendré que escribir P1 y P2, pero habrá una ecuación de vínculo, en este caso mecánico, entre el volumen 1 y el volumen 2, la diferencia de presiones y la tensión que aporta el resorte. Y esas son ecuaciones de vínculo que le agregan complejidad al problema, aunque no termodinámica. Pero complejidad al fin, porque P1 y P2 sí son variables intensivas que tienen que ver con la solución termodinámica del problema. Finalmente, como les dije, plantearemos las ecuaciones de evolución. Las ecuaciones de evolución son siempre ecuaciones de balance energético, balance de calor y trabajo. ¿Cuál es la ventaja principal de este método? Yo le asigno la siguiente, que es desacoplar la dificultad algebraica o matemática en la obtención de resultados numéricos respecto de la complejidad del análisis termodinámico. Y esto es un paso muy importante, es una ventaja muy grande, porque es habitual, como consecuencia de habernos acostumbrado a resolver problemas relativamente sencillos, esperar que si hay varias ecuaciones puestas en juego en la resolución del problema, podamos abordar la resolución en una secuencia. Aplico esta ecuación en la que queda una sola incógnita cuyo valor me permite calcular. Obtenido el valor de esta incógnita, puedo reemplazarlo entonces en esta segunda ecuación, de la que saco a su vez una segunda incógnita y así siguiendo. Pero eso solo es posible en un conjunto limitado de problemas en donde las ecuaciones forman una secuencia de ecuaciones de una ecuación ecuaciones con una sola incógnita. Cuando esto no es así, y peor aún, cuando no tengo expresiones analíticas para todas las relaciones funcionales, y esto ocurre en vapores, en los que podré decir que la presión de vapor saturado es una función exclusiva de la temperatura, pero no tengo cuál es esa ecuación. Lo mejor que podré decir es que P de es PdS es PdS de T. Para el análisis termodinámico no me importa no tener esta relación. Esto es una ecuación. Y en todo caso tendré una incógnita, dos incógnitas, si no tengo ninguno de los dos datos. Pero esto me libera de un análisis termodinámico adicional. Que no pueda despejar una de otra porque no tengo una expresión analítica, bueno, es otro tema. Y veremos después, cuando finalmente tengamos resuelto el problema en términos de tantas ecuaciones y tantas incógnitas,
Recién ahí analizaremos cómo obtener valores numéricos. Y frecuentemente en problemas de vapores tenemos que recurrir al tanteo porque no hay manera de despejar, porque no tenemos expresiones analíticas para todo. Muchas veces decimos, bueno, suponemos que la temperatura final es tal o cual. Si tengo esta temperatura final, entonces tengo la presión de vapor saturado, tengo el volumen específico de la fase líquida, tengo el volumen específico de la fase gaseosa. La resolución se simplifica, pero claro, asumí un valor que no tiene por qué ser el real, no lo va a ser. Y como consecuencia de resolver el problema, tengo un nuevo valor de aquel parámetro que supuse, con lo cual corrijo. Este es un método habitual en resolución de problemas de vapor, pero no le agrega complejidad termodinámica al análisis. Bien, esta es la forma en la que les sugerimos, no es taxativo, no tiene una obligación, ustedes pueden resolver los problemas de la forma que les parezca más cómoda en cada caso, pero a nosotros nos van a ver aplicarlo así, y se los queríamos presentar.